Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí otro sábado más para compartir, para debatir, para intercambiar información, experiencias de temas que nos van interesando a todos relacionados con la inteligencia relacional, con la naturaleza, obviamente con el ser humano, con relación con nosotros mismos y pues maravilloso. Y vamos a tocar un tema que, como decía Isa, es un tema en el que ella es muy especialista. Es un tema que también es muy bonito. Vamos a hablar sobre el duelo. Principalmente tenemos también con Isa, como podemos ver, alumna de lujo, que desde ya está aprendiendo. Sí, ya va a empezar. Ella va a ser la presidenta de Aetana. Y tú te pones de presidente de honor y le hacemos a ella presidente de Aetana. Por De la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza. Estaré encantado de cederle el trono. Así que nada, vamos a saludarla y tal, a la próxima presidenta de Aetana. Y ahora se debe devolver a su papá. Exacto. Pues como decíamos, hemos decidido entre Isa, Ana y yo hablar sobre el duelo. Primero lo tocaremos un poco desde la parte, como siempre comienzo yo con esta parte hacia la naturaleza, el contacto con la naturaleza, si existe o no el duelo, cómo existe, cómo se manifiesta. Luego Ana también lo explicará pues con los perros, con los niños con los que ella trabaja, que es muy interesante cómo se trabaja el tema del duelo y de las pérdidas allí en su colegio. Y obviamente, como dije, Isa, pues es un tema que es, como ella nos decía hace un ratito, su especialidad. Ella el tema del duelo en su trabajo, en su día a día, pues es el hit. Así que nada, ¿qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Aquí estoy buscando información, como siempre y como de costumbre, que en mi ordenador he sido tan avariciosa de información, Felipe, que me pongas el tema que me pongas, encuentro un compendio, una tesis doctoral y un libro. Es brutal. Ojalá, si de repente yo desaparezco, alguien pueda tener mis contraseñas y tal para hacer uso de todo esto y que no se vaya a perder. Seguro que no se perderá. Y justamente pues tengo varios PowerPoints. El otro día Geno y yo estuvimos en una conferencia que hizo un sacerdote que se llama Arnaldo Pangrazzi, que es un enneagramólogo muy muy mundial, muy currículum, increíble, pero nos dijo unas cosas impresionantes. Y no sé si te acuerdas, Geno, que tenía como un PowerPoint y tal, yo me puse a sacar fotos. Bueno, pues tengo el PowerPoint del año 2008 y tal, ¿sabes? Del congreso en el que vino aquí a España y tal, que es un super PowerPoint sobre duelo para que también tengáis la visión, porque es una visión muy bonita. Y luego, con respecto, él habla sobre todo de enneagrama, duelos y diferencias de cómo hacemos los duelos las diferentes personalidades, lo cual es también muy interesante, ¿no? Incluye el enneagrama, ¿no? Pero sobre todo yo recuerdo que le conocí porque mi padre acababa de morir en el año 2008 y justo tocó congreso, y entonces como tuve que ir a recogerle al aeropuerto y tal y llevarle al hotel, pues durante el trayecto, y yo no sé qué hizo conmigo y tal, ¿sabes? Pero de estar ahí medio rara y tal, salí feliz completamente y tal, y tuvimos un congreso increíble, ¿no? Y estuvo muy pendiente de mí además, ¿no? Entonces, un poco en directo, pues pude ver lo que estaba haciendo conmigo también, ¿sabes? ¿No? Que es un poco ir atravesando conmigo las diferentes etapas del duelo, y hablándome además en un canal, como él conocía el enneagrama, pues no, pues que él te entendió que era el perfecto, ¿no? Y yo no voy a decir que superé el duelo gracias a él, pero te aseguro que me pegó un gran empujón, ¿no? Y entonces, pues es interesante ver que los seres humanos tenemos facetas del duelo que tenemos que aprender a hacerlas, aunque son naturales, y que también podemos ver cómo sucede el duelo en la naturaleza, porque también hay duelo en la naturaleza en tanto en cuanto exista el cerebro límbico. Es decir, por ejemplo, los cocodrilos, los lagartos, las serpientes, es bastante probable que no necesiten hacer una secuencia de duelo porque no tienen un apego afectivo, no afectuoso, y de alguna conexión afectuosa, que es la que se relaciona con el cerebro límbico. Entonces, el duelo es las memorias, sobre todo, que se lleva el ser que se va
de tú y yo, de la conexión que tú y yo hemos tenido. Es decir, una serie de fotos, una serie de conversaciones, una serie de caricias, una serie de códigos de comunicación que solamente tenías con esa persona. Y eso es una pérdida muy fuerte, no solamente la de la persona, porque tenemos que pensar no solamente que pierde el cerebro límbico, sino también pierde el reptiliano y también pierde el mental. Tipos de conversaciones que antes tenías que ya nunca más se van a reproducir, y comportamientos que tenías, como por ejemplo ir a casa a visitar, en ese caso, o estar oyendo al perrito, al gatito, a tu alrededor todo el día, ruidos, sonidos, que también tu cuerpo registra como pérdidas cuando dejan de producirse. Con lo cual tenemos una pérdida en el cerebro reptiliano y tal, que ya le pondremos su nombre, una pérdida en el cerebro límbico y una pérdida en el cerebro neocortical, y luego también veremos y tal que hay algunas personas que por personalidad y por carácter, manera de ser, lo cual no es ni mejor ni peor, tienen más dificultades en atravesar duelos que otras personas, que tienen otras dificultades en atravesar otras cuestiones que las personas que tienen dificultades en atravesar duelos no tienen. Quiere decirse que no es ni mejor ni peor. Pero es también se puede hablar en psicología general, no solamente en psicología diferencial del duelo, que es algo que es natural. No es algo que sea un sacrificio, un sufrimiento, un horror por el que tenga uno que pasar, ni nada por el estilo. Es algo que siempre nos va a ayudar a ver otras visiones de nuestra realidad, es algo que nos va a hacer crecer, ojalá nos dejemos. Y luego encontré un documento en el cual, si se dan una serie de síntomas, pedir ayuda. A ver si me da tiempo a ponerlo, me lo recuerdas, Felipe, porque me ha parecido también muy interesante para quien se quede con el síndrome de perro con hueso con el duelo y que no consiga hacer el duelo. Y yo he conocido a muchas personas, véase servidora, que nos cuesta muchísimo hacer duelos, y entonces pues hay una serie de síntomas que sí se generan, tanto si te ocurre como con un animal como con un ser humano, o con una mudanza de país, un cambio de trabajo, una serie de cambios. Esto lo vamos a ver muy bien explicado en el PowerPoint de Pangrazzi, que no se trata solamente de la muerte de alguien que amas, sino también de la muerte de algo a lo que tú estabas habituado y que te daba seguridad. Y bien, bueno, pues entonces ahora continuaremos hablando. Hay tanto, ¿has visto cómo de repente se me ha disparado? Es que si de algo sé es de esto. A lo mejor Sí, no sé de nada más, pero de esto sé, que ni te cuento. Hombre, Llorens, qué alegría. Siempre pasas con un espíritu y tal, aparece un espíritu por ahí, suele ser tú y tal, pero yo te veo siempre y tal, y ahora te paro. Me alegro muchísimo verte, es un placer, niño. ¡Mua! A ver si apareces un poquito por aquí de vez en cuando. Venga, vamos con ello. Muy bien. Bueno, pues adelante, Felipe. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. No, después de esta charla magistral cortita de Isabela, quiero seguir escuchando hablar, ¿no? Jolín, es que me habéis despertado a... No, es un tema muy interesante. Así, solo para iniciar, pues decir que realmente yo creo que he aprendido a trabajar el tema de los duelos a través de mis mascotas, de animales que he tenido, ¿no? Yo viví una situación un poco traumática, por así decirlo, cuando era pequeña con un familiar. Nadie me supo explicar el tema del duelo, pues toda la familia estaríamos en duelo. Y ha sido con los años a través pues de muertes muy cercanas de mis mascotas, que al final viven con nosotros las 24 horas del día, y de observar la reacción del resto de los animales, tanto los más recientes ha sido un perro y un caballo, que me han enseñado lo bonito de esta parte dentro de la tristeza, lo bonito y los aprendizajes que te dejan, ¿no? Que es bastante interesante, sobre todo cuando lo ves y lo observas en los otros animales que viven contigo. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar y un poco siguiendo el hilo de lo que decía Isabel, partiendo de la base y poniendo siempre el ejemplo que ponemos con la naturaleza, que esa pregunta siempre la hacemos tanto los sábados como los miércoles de cosas que estamos hablando, y siempre surge la pregunta si en la naturaleza existe X o Y tema. Como dijo Isabel, el duelo evidentemente en la naturaleza sí existe, los animales por supuesto que tienen un duelo y tiene una explicación, no es una cosa ni que Isabel o Ana y yo nos estemos inventando ahora, ni nos lo hemos sacado unas bajo la manga. En tanto y cuanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un instinto social que es
súper necesario para la supervivencia. Hablando en la naturaleza y rápido, significa que solos no sobrevivimos. Es imposible sobrevivir solo en la naturaleza. Aunque haya especies que se llaman solitarias, en algún momento necesitan de otro individuo, aunque sea para la reproducción. Para algo en la vida se necesita a otro individuo. Un individuo 100% solo es imposible que su especie sobreviva en la naturaleza y en el universo. Por lo tanto, partimos del instinto social, necesitamos del otro, necesitamos la conexión con otro individuo porque eso nos ayuda a la supervivencia. Eso ya lo llevamos de nacimiento, eso no es instinto. Entonces, eso es la primera parte muy importante de entender del duelo, que es que de ahí partimos, que necesitamos de otro para supervivir. De otro, hay un montón de cosas del otro. A nivel de animales, son cosas mucho más básicas que las nuestras, que son alimentarse, reproducirse y cosas sociales. Evidentemente en el humano, que ahora las va a explicar Isabel, es mucho más complejo que en la naturaleza. Yo voy a explicar las cosas más básicas de la naturaleza y luego Isa evidentemente profundizará con el ser humano, que evidentemente se complica más que en la naturaleza, pero al decir se complica no es que seamos una cosa rara, no, es que evidentemente traemos otras cosas, pero explicándolas las vamos a comprender. Pero hay que partir de eso, necesitamos de otro para supervivir y eso en la naturaleza es básico y en la naturaleza eso es muy claro. Y entonces existen animales que son de manada, animales que son solitarios, animales que son de pareja, animales que son... Hay diferentes tipos de manada, hay diferentes tipos de núcleos sociales, de núcleos familiares, hay un montón de organizaciones sociales en la naturaleza que, como digo, se necesita del uno del otro para la supervivencia. También es muy importante entender el contexto. Para la supervivencia no solamente es estar con el otro, el sitio donde estoy también es importante. Eso da muchísima seguridad en la naturaleza. Conocer el entorno, conocer el sitio, conocer por dónde vienen los depredadores, dónde está el agua, por dónde está la comida, por dónde están las vías de escape. Conocer el contexto es muy importante. El lugar de ubicación en la naturaleza es fundamental y relaja mucho el instinto de supervivencia. Los animales, aunque parece que no, son supremamente rutinarios porque esa rutina les relaja ese instinto de supervivencia. Entonces ahí ya estamos sumando dos cosas. Uno, la necesidad de tener otros individuos para supervivir y necesitamos también un lugar, un sitio que conozcamos en el cual nos sintamos a gusto. A gusto significa que mi instinto no se sobreactive, que yo sé que si hay un ruido es el árbol yo no sé qué con el aire, pero no que me active el instinto porque no sepa qué es ese ruido. Entonces el lugar de ubicación en la naturaleza es importantísimo. Y las rutas por donde nos movamos, las rutas de escape, las rutas de traslación para ir de un sitio a otro a buscar la comida, siempre van por las mismas rutas porque saben dónde está la comida, dónde está el palo, dónde está la piedra, dónde están las cosas. Todo eso hace que si todo eso está en el día a día, entonces el sistema está relajado, el sistema de supervivencia, el instinto de supervivencia está relajado y si el instinto de supervivencia está relajado, pues el sistema no está buscando cómo solucionar problemas. Aparte de la parte instintiva, ya cuando se habla de conexiones cerebrales y desarrollo cerebral, aparece lo que habló Isa, que son las conexiones límbicas. Todo animal vivo, todo ser vivo que tenga conexiones límbicas en su cerebro, que es el caso de los mamíferos, tenemos esa parte social y esa parte del otro. Como explicó Isa, en los reptiles no tienen desarrollado el sistema límbico. Entonces, al no tener desarrollado el sistema límbico, pues no existe tanto esa parte social y no existe esa parte de la necesidad del otro en contacto, en comunicación, en acicalamiento, en estar el uno con el otro. Digamos que en los reptiles yo necesito del otro solo para la reproducción y ya cuando aparece el sistema límbico, entonces aparece que necesito, aparte de reproducirme, comer y beber, necesito también el contacto, necesito el acicalamiento, necesito que si tengo frío y nos juntamos un poquito, sentimos menos frío los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se llama sistema límbico, que es la necesidad de agruparnos, los dos vamos a sumar. Aparece el concepto, evidentemente, de manada, de estar en grupo, derivado de lo que decíamos del instinto social. ¿Qué pasa? Que cuando, como yo estoy diciendo, todo esto
es magnífico, está en la naturaleza, está el día a día, pero pues la vida trae cosas. ¿Cuándo aparece el duelo en la naturaleza? Pues exactamente igual que en el ser humano, porque al final y al cabo somos también animales y venimos de allí. Y es cuando existe una pérdida. Cuando algo, eso que me generaba a mí una seguridad en mi día a día, en mi rutina, en mi cotidianidad, algo se desaparece, se pierde por lo que sea, porque se muere, porque en la naturaleza puede ser porque vengan y tal en el bosque, porque hubo una sequía, por lo que sea. En el ser humano, ahora Isa explicará 1000 ejemplos de cosas que genera un duelo. Yo ahí no voy a entrar porque eso lo va a explicar Isa. Pero lo que hay que entender es que el duelo a nivel instintivo, a nivel cerebral, se activa cuando tengo una pérdida que me activa mi sistema de supervivencia y me dice, he perdido esa seguridad que me daba el instinto de conservación. Cuando ese instinto de conservación se activa porque he perdido algo es cuando aparece el duelo. Y el duelo aparece de lo que es perdón, de la emoción básica de la tristeza. ¿Qué es en la naturaleza la emoción básica de la tristeza que está encajado con esto que yo estoy diciendo? Es la necesidad de introyectar, es la necesidad de estar consigo mismo para poder seguir adelante, que en la naturaleza es lo que se necesita, seguir adelante. El animal, si pierde algo, tiene un momento de tristeza o de introyección y se queda ahí en el momento de introyección y solo introyecta y solo se queda triste, termina muriendo, porque la manada va a continuar. La manada no se va a parar a estar todos al lado del que está triste diciendo, oh, pobrecito, estás triste. La manada continúa, porque si la manada no continúa, desaparece la especie. Y lo importante en la naturaleza es que la especie sobreviva. Y para que la especie sobreviva, el individuo tiene que adaptarse a la especie. Entonces, el individuo, y en la naturaleza aquí viene una cosa que es muy bonita, y aquí vamos a comenzar a poner ejemplos puntuales. Todos los que hemos convivido con animales, por ejemplo, yo que tenemos una manada de caballos y se ha muerto hace un año así, murió uno de los caballos, evidentemente, el día que muere el caballo, los otros animales se desestructuran, porque se desestructura la manada y están raros, no son los mismos y comen diferente y beben diferente y no están iguales y no juegan y están raros, no son los mismos individuos, pero están así un rato, no se sabe cuánto es porque eso no se puede cuantificar, puede ser unas horas, un día o lo que un poco el sistema en la naturaleza necesite, y la vida continúa. Pero sí pasan un momento de tristeza y sí pasan un momento de introyección. Y normalmente en la naturaleza lo que sucede es que se aíslan un poco de la manada, comen menos, beben menos e interactúan menos socialmente. Eso es lo que sucede en la naturaleza cuando existe el concepto de cuando aparece el duelo, cuando hay una pérdida y se tiene que reestructurar el conjunto para que otra vez volvamos otra vez a la vida y a la supervivencia. Esa es una de las cosas más importantes en la naturaleza y es la importancia de tener que parar, introyectar, estar consigo mismo para reestructurar, porque ya la manada no es la misma. En el momento que el ejemplo de nuestros caballos, en el momento en que Chapo murió, esa manada ya dejó de ser esa manada que era antes. Ahora es otra manada diferente. Igual de maravillosa a la que era anterior, pero ya no es la misma manada, porque ya no está Chapo. Y la manada ha tenido que hacer internamente, a nivel límbico, a nivel social, a nivel todo, una reestructuración para continuar con la supervivencia. Pero es muy importante respetarles esos días de introyección, esos días en los que están más tristes, en que comen menos, en que eso es muy importante de respetar. Y yo veo mucho que el ser humano, y también, ahora va a hablarlo Isabel, seguramente, y lo nombró un poco, que tiene un poco que ver con las personalidades, y yo lo veo también reflejado con la gente que tiene animales, y es que deja que cada quien viva el momento. Por ejemplo, a ti se te muere una mascota y ya te están diciendo que te compres otra. No, señor, deja que pase el duelo de mi mascota. Yo tengo que vivir el duelo de mi caballo, de mi perro, y porque yo me traiga otro perro al otro día que se me murió mi Firulais, no significa que he pasado el duelo. Necesito pasar el duelo de mi Firulais para que luego venga otro perro
y generemos otra nueva manada. Ese es el concepto del duelo en la naturaleza y existe y es precioso. Y a mí muchas veces me preguntan en los cursos, cuando estamos debatiendo de estos temas, que cuánto dura el duelo en la naturaleza. No se sabe, eso no existe una fórmula, no es posible. Sí puedo decir que los animales es muy rápido. ¿Por qué es rápido? Porque la vida en la naturaleza es pan, pan y vino, vino. Y yo no puedo estar todo el día triste porque es que me viene el depredador, me puede venir. Entonces, la realidad es que pasa rápido. Si puedo decir de nuestra manada, el último caballo, el que murió, pues habrá sido un día, 2 días como mucho que yo he visto la manada así rarita. Pero también hay un concepto que a mí me impactó mucho, y es que cuando el caballo estaba muerto, que estaba el cuerpo del caballo muerto en el corral, los otros caballos estaban raritos y estaba la situación rara, pero ya no estaba, el Chapu ya no existía, ni iban a buscarlo, ni ya estaban en otra, ya estaban en su duelo, habían puesto, por decirlo en lenguaje humano, habían pasado página de la muerte y ahora estamos en el duelo. Y estaban en su momento de tristeza, Chapu se fue, lo enterramos porque lo enterramos ahí en la finca y ellos comenzaron su proceso de reestructuración. Puedo decir que habrá durado 2, 3 días como mucho. Yo creo que al tercer día ya estaban bien, pero yo ni impuse nada, ni traje un caballo nuevo, ni les di más comida, ni les traje comida que les pudiese gustar más para obligarlos a comer. No, no. Yo seguí la misma rutina y que ellos se reestructuraran. Así funciona en la naturaleza. Y es muy importante comprender esa parte de introyectar y saber que se reestructuramos una nueva manada para una nueva vida, entre comillas nueva vida, es una nueva forma de comunicarnos, porque al final el sistema límbico lo que necesita es de la comunicación entre las especies. ¿Qué opinas, Isa, hasta ahora de lo que vamos diciendo? Disculpar, es que en el chat hay 2 preguntas. Por supuesto que pregunten. Mira, Léela. Cristina dice que una hembra, por ejemplo, de perra o gata, que cuando sus cachorros ya se destetan y los entregan a familias, ¿esa madre cómo se siente por la pérdida de sus cachorros? Esa Ahí es hay una un de las tema muy preguntas. importante y es cómo se haga el destete. Esa es la parte más importante. El destete en la naturaleza es natural y existe el destete y es parte de los mamíferos. Se tiene que destetar. Las madres depende, en la naturaleza depende si la madre está preñada nuevamente, desteta más rápido. Si no está preñada, el destete es mucho más largo y se demora mucho más tiempo. Ahora, cuando tenemos contacto con el ser humano y el ser humano interfiere en las camadas, etcétera, etcétera, lo importante es cómo se haga el destete. Lo que no se puede hacer son destetes traumáticos que de un día para otro deja que el cachorro, la potra, el gatito, deje de ver a su madre y la madre a sus cachorros. Eso es traumático y eso genera traumas, porque eso es romper el vínculo de un día para otro y el sistema no está diseñado así, el instinto eso no lo comprende. En la naturaleza lo que sucede es que se va haciendo de forma paulatina, se van separando de a poquitos, la madre cada día está menos con los cachorros, cada vez les trae más comida hasta que termina destetándose. El tema es cómo se haga. Si se hace de forma traumática, sí va a poder generar problemas, pero bueno, eso es otro tema. ¿Y qué otra pregunta había? Yo, discúlpame, en relación a esto, en relación a los perros, lo que hemos observado y gente que es experta en cría de perros, no suelen entregarse, no deben entregarse antes de los 2 meses. Entonces llega un momento que a partir de los 2 meses, que los perros además ya tienen dientecitos y hacen daño a la hora de mamar, yo lo que observo muchas veces es que la madre, si está en un ambiente correcto y no hay mucha interferencia, como lo que acaba de explicar Felipe, están casi que deseando que vayan por su lado y ella descansar, porque terminan las mamás de perros, imagino que los gatos igual, están cansados y los animales en su instinto lo que quieren es dejar que sus hijos vayan, o sea, que sigan adelante. Y la otra pregunta es que, bueno, es un comentario que en un reportaje un elefantito que le mataron la madre, un ser humano lo tenía que cuidar día y noche para que no muriera de tristeza, que dice Marta que así lo entendió.
A ver, realmente, cuando a un cachorro, una cría en la naturaleza se le muere la madre, lo normal es que ese cachorro, esa cría, no significa que vaya a morir, porque como normalmente estamos en manada, estamos en grupo, etcétera, etcétera, pues un poco puede sobrevivir gracias al grupo y demás. Es verdad que mamar y tomar leche de las madres es muy importante, pero digamos que la parte social, sí es verdad que son animales que se van a retrasar en el crecimiento, etcétera, etcétera. Ahí habría que ver, evidentemente, la historia, el reportaje o todo. Hay una tendencia muy grande en los seres humanos yo, por ejemplo, hablo de caballos, que es que este ejemplo del elefantito pasa también con caballos, de un potrito que se le muere la madre y el ser humano se tira como a criar al potro como si fuera su hijo, porque pobrecito el potro. Hay que criar el potro lo más caballo posible. Evidentemente no vas a dejar al potro tirado a su libre albedrío a que busque, no, le vas a proporcionar leche, le vas a proporcionar cosas. Pero, ¿qué pasa? Yo lo pongo en ejemplo práctico con animales que convivimos. Cuando sucede que se le muere de forma prematura la madre a una cría y esa cría es manejada por el ser humano porque, pobrecito, se va a morir de tristeza, realmente, si está en una manada de tristeza no va a morir porque tiene parte del grupo que le va a dar calor, le va a dar afecto y le va a dar cosas. De tristeza no va a morir. Podría morir de hambre porque no tenga quien le dé leche, pero es que al final va a encontrar alimento también. El ser humano tiende a sobreproteger a esa cría. Y en el momento que sobreprotegemos a esa cría, comenzamos a interferir en el sistema natural del animal. Yo pongo un ejemplo que es real. Todos los caballos que yo conozco, criados a biberón por el ser humano porque se les ha muerto la madre a ese potro o potra, todos esos potros presentan problemas de comportamiento. Y el principal problema de comportamiento que presentan es que no saben respetar los límites. Porque el ser humano no somos caballos y no sabemos imponer los límites de caballo. Y el que sabe imponer el límite de caballo es otro caballo. Y ahí se interfiere en el sistema y se falla. Ahora, yo no voy a dejar que el potro se muera, le voy a suministrar comida, le voy a suministrar cosas, pero hay que tratar de inventarse la fórmula que lo críen caballos. Porque en el sistema límbico es muy importante que seas criado por lo de tu especie, porque ahí hay códigos genéticos que se van a transmitir y que van a generar conexiones. De tristeza no se va a morir porque está con otros animales, con su manada y con su grupo, y de una manera u otra está integrado y de tristeza no va a morir. Puede morir de hambre, pero también es muy difícil. ¿Ya está, Ana? Sí, ya está, eso era. Bueno, Isa, ¿qué nos tienes que contar? Yo no sé, me he metido tan estudiada mientras que estabas hablando que al final no tengo ni idea de a cuál voy a cogerme porque hay información tan interesante sobre los duelos. Y además yo creo que es algo que nos compete a todos, ¿no? Porque no solamente se atraviesan duelos, es decir, pérdidas que experimenta el cerebro límbico, que es el que reacciona con la emoción de la tristeza, sino que también hay reacciones en los otros dos centros muy interesantes, ¿no?, que van asociadas a la tristeza, que es una emoción absolutamente maravillosa en sí misma y tal, ¿no? Porque es memoria, es hacer vivir recuerdos, es recordar, reconectar con el corazón, de cordial, es cord y tal, que es corazón, y por tanto es una emoción además que en este mundo en el que vivimos es muy importante poder gestionar, porque si algo va de esto va de pérdidas. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta y tal, ¿sabes? Es muy interesante que veamos la impermanencia absoluta y que empecemos a trabajarnos la impermanencia de pensamientos, la impermanencia de sentimientos, la impermanencia de conductas, la impermanencia de estados a lo largo de nuestra vida, edades, sitios en que hemos trabajado o dejado de trabajar, personas que hemos conocido y hemos dejado de ver, incluso se experimentan pérdidas cuando uno termina un libro, cuando uno termina una serie, cuando uno termina una película, cuando uno termina algo.
y todo lo que comienza acaba, porque es una ley universal. Y entonces eso es algo que sería muy interesante que ya los seres humanos nos diéramos cuenta de eso y poder empezar a aprender a gestionar la tristeza, que es una emoción además que ha tenido muy mala fama a lo largo de muchos siglos, es decir, y también desde hasta hace muy poco, porque era una emoción que se experimentaba como débil, que se experimentaba como enseñar cosas que podían dar vergüenza de uno mismo, y que no eran proactivas, que no eran productivas, que no eran, es decir, que podían provocar costes emocionales en los demás, con lo cual eran desagradables, y por tanto, además de la tristeza, no se habla en empresas, no se habla en universidades, no se habla en organismos, vamos a decir, gubernamentales, ni nada por el estilo. Y entonces fijaros que además estamos en un mundo de pérdidas. Luego, si no gestionamos la tristeza y solamente gestionamos nuestra inteligencia racional que está equivocada, pues entonces es normal que ocurran cosas tremendas con nuestros duelos, ¿no? Entonces, efectivamente, quien no haya tenido un duelo que estemos aquí ahora, que levante la mano y que nos lo explique. Y yo pienso que no la levantar nadie. A mí me ha gustado mucho algo que he leído en una primera lectura que estaba haciendo, que vamos a compartirla, para que veáis lo que estoy leyendo, aunque no profundicemos mucho en ello porque es mucho. Y me ha gustado este primer apartado, no sé si veis 10 pasos prácticos para adaptarse a la pérdida. ¿Lo veis? Sí. Ajá, vale. Y me ha gustado muchísimo este. No es este. Madre mía, ¿dónde está? Sí, que es como una especie como de entrenamiento para la pérdida. Espera, a ver si lo encuentro. Cachis. Nadie debe buscar ayuda. Manifestaciones muy altas de tareas para el duelo. 10 pasos para adaptarse a la pérdida. 10 pasos, página 2. Porque he estado apuntando a las páginas, pero si no... sí, bueno, esto vamos a ver, no encuentro exactamente el punto porque tengo muchos documentos abiertos, ¿no? Pero había uno y tal que tiene que ver también con 10 pasos para adaptarse a la pérdida, que yo recomiendo. Nosotros los 4, por ejemplo, en el eneagrama, que somos muy dolosos y muy de pérdidas, muy de duelo, sentimos con demasiada exageración en un momento dado las pérdidas, pues es muy interesante y yo lo hago, y quien en un momento dado pueda tener también miedo a las pérdidas o cuestiones que tengan que ver no solamente con la tristeza, sino con la ansiedad o con cuestiones, es el empezar a pensar muchas veces en un plano íntimo pero consciente en dicha pérdida, en cómo sería tu vida, cómo te habituarías a su ausencia o a la ausencia de, o si vas a cambiar de país, empezar a notar olores, empezar a ayudar a tu cuerpo para que empiece a tener una cierta familiaridad con algo que tenga que ver con lo reptiliano, con lo sensorial, con lo cognitivo, con lo olfativo, es decir, empezarse a prepararse para las pérdidas. Es una de las cuestiones que más nos podría ayudar en un momento dado a no tener una pérdida patológica, es decir, un duelo patológico, que es de eso sí que tengo muchísima información, que va a tener que ver fundamentalmente con no haber trabajado el desapego. El desapego generalizado, que es una manera maravillosa y tal, y que no tiene nada que ver con perder sensibilidad, ser más frío, ni nada por el estilo que pueda ser políticamente incorrecto y que tenga que ver con ese concepto. Tiene que ver con el desapego en el sentido patológico, en el sentido de sin ti no soy nada, en el sentido de pensar que no es impermanente, sino que es permanente, o no darte lugar a pensar en qué pasaría si esta persona no estuviera, si este animal no estuviera. Yo cuando miro a mi gato, yo procuro esto, no decir que te quiero más que a mi vida,
por ejemplo, que es una frase que yo le digo a las personas, pero me lo estoy trabajando conscientemente, para no empezar, porque gracias a todas esas demostraciones muchas veces que hacemos de afecto, sobre todo las personas que tenemos problemas luego para desapegarnos y para vivir un duelo, le están diciendo a nuestro sistema reptiliano y límbico que sin ti no soy nada. Con lo cual se va a vivir como una historia de muerte, pero de muerte muy dramática. Cualquiera cosa que tenga que ver con que te deje un novio, o con que o pierdas una amiga, o con que alguien de repente te diga algo así como que no le interesa tu amistad. O oigas que en un momento dado alguien pues no está interesado por ti, ya más, y todo este tipo de pérdidas, ¿no? Que podríamos hacer un auténtico inventario. Y entonces esto, si hacemos de vida o muerte nuestros vínculos, o bien sea con un animal, o bien sea con un hijo, o bien sea con un marido o una esposa, o bien sea con quien sea, vamos a vivir un terrible vía crucis tarde o temprano. Y entonces, bueno, pues sería muy interesante empezarse a preparar para cuando vaya a venir el próximo duelo dramático. Yo no sé, yo ya he vivido la muerte de mi padre, he vivido la muerte de mis abuelas y luego he vivido muy dramáticamente la muerte de mi gato Mimi hace 3 años. Que tuve no, cuando decimos acudir al maestro no significa ir al psicólogo, no, acudir al maestro significa que no podía soportar el dolor que me producía esa pérdida, con todas las fases que luego eso lleva, de rabia, de impotencia, de sensación de injusticia, de sensación que me quitan el calor que yo tenía en esta casa, como si fuera como una desolación, luego además de culpa, porque a lo mejor me tenía que haber dado cuenta antes de que estaba malito, luego de rabia y enfado con la vida, hasta que después ya sueltas la pataleta, que ese es el último momento que te puedes tirar cabreado muchos años, y ahí es cuando hay que pedir ayuda, viene la aceptación y la relajación, entre otras cosas porque tu cuerpo también te va a ayudar a que no estés viendo los olores, que no estés haciendo las actitudes de ponerle la comida, limpiarle la arena, abrir la ventana, y bajar la ventana, decirle al portero que vigile que me voy 2 días a Ibiza, o sea, una serie de comportamientos, con lo cual al dejar de emitir esa serie de comportamientos, tu cuerpo te está ayudando. Con lo cual tienes que dejarte ayudar porque tu cuerpo quiere salir, como decía Felipe, que el cuerpo es tu naturaleza más salvaje, quiere salir naturalmente de eso, porque es lo homeostático, porque es lo autorregulador, porque es lo correcto, porque es lo natural, porque es lo adecuado. Y eso no quiere decir que a uno le dure más o le dure menos dicho duelo, ¿no? Entonces, cuando veamos que una persona está atravesando por un momento muy complicado con esto, pues tengo aquí cosas que no. Y me ha llamado también la atención un par de puntos, no los vamos a dar todos, ¿no? Pero muchas veces, hace poco murió el padre de mi yerno, Nacho Medina, y entonces yo le estoy observando, ¿no? Porque yo cuando murió mi padre, una de las cosas que me impresionaba es que el día que murió mi padre y al día siguiente el funeral y el entierro, para todo el mundo había muerto mi padre, pero un día solo después ya se me llamaba como si no hubiera muerto mi padre. Entonces, porque para los demás ya no había muerto mi padre, solamente había muerto mi padre para mí. Y entonces es muy interesante, ¿no? Entonces yo lo observo y le digo, ¿no te impresiona, Nacho, que ahora ya para nadie ha muerto mi padre? Y dice, joder, me está llamando todo el mundo como si no hubiera pasado. Y digo, y a ti sí te sigue pasando y lo ves como todo nebuloso, ¿no? Y me dice, sí, lo veo todo como que de repente aparece, como que de repente, porque se entra en un estado de conciencia alterado, que además es un momento complicado ese estado de conciencia, ¿de acuerdo? Porque se parece más como a una movida un poco alucinatoria. Sobre todo cuando de repente parece que todo es normal y tú no estás normal, que es nada más que un día después. Y es verdad que hay muy pocas personas que saben acompañar en el dolor, y además lo que quiere todo el mundo es cuanto antes dejar de sufrir y también que dejes de sufrir, ¿no? Este es uno de los puntos, ¿no? Intentar que la persona, cosas que no se deben hacer, intentar que la persona se dé prisa. Entonces, pero realmente eso es egoísta por tu parte, porque es verdad que sería más cómodo para ti que lo consiguiera. Yo además añadiría también que te des cuenta de que su padre sigue habiendo muerto,
que no que ya al día siguiente, como cuando pasó todo, ya no se ha muerto su padre. Y por decir su padre, digo su padre, su amigo, su hijo, su esposo, su gato, su caballo, porque en todo lo que, y eso lo decía Arnaldo Pangrassi el otro día, todos los duelos de los animales suelen ser duelos que muchas veces, la gran mayoría de las veces incluso, y tal, pueden ser muchísimo más dolorosas porque forman parte de un patrón diario. Y de un patrón comportamental, además, con lo cual está súper arraigada la costumbre, el hábito, el código. Y luego aparte es con los que somos realmente nosotros mismos, no hay rol. O sea, los momentos de intimidad con un animal las tenemos con muy pocas personas, porque nos quitamos la careta con nuestros animales. Entonces nuestros animales nos conocen y cuando se van con ese conocimiento y ese conocimiento también se muere en ellos. Y entonces eso duele muchísimo, que son las memorias, ¿no? Y luego pues estas cosas de el tiempo cura todas las heridas, los caminos del Señor son insondables, las cosas luego pasan, ya verás, dentro de un par de años y tal todo habrá florecido, es decir, cuestiones que signifiquen aspirina rápida. Acompañar a una persona es preferible no acompañarla y no hacer nada que hacer esto que os acabo de decir. Porque acompañar a una persona en un duelo, sobre todo si es un duelo con muchísima tristeza, es un proceso que más bien hay que estar preparado para ello. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues solamente si uno se siente disponible para ello y tal, en caso de que no sea, por supuesto, alguien muy, muy, muy cercano, es mejor no hacerlo, porque puede uno agravar las cosas. No tiene uno la solución para las personas y cada duelo es un duelo diferente. Lo que pasa es que sí que es verdad que Elizabeth Kubler-Ross, que fue, digamos, la tanatología, es la ciencia del acompañamiento en las pérdidas, ¿no? Y es una especialidad de la psicología, la tanatología. No solamente tiene que ver con muerte física, sino que tiene que ver con cambios, con pérdidas. ¿De acuerdo? Cambios, pérdidas y duelos. Ahí, en esa está especializada la ciencia de la tanatología. Y la gran tanatóloga del siglo pasado, que todavía sigue siendo la gran tanatóloga, aunque haya habido muchos otros que han dejado, yo tengo aquí unos documentos extraordinarios y tal sobre tanatólogos, que son los que acompañan en las pérdidas, también somos los psicólogos los que nos hemos especializado en los duelos, los tanatólogos, ¿no? Yo soy correspondiente con muchísimas personas que están atravesando duelos, digo, a lo largo de toda mi vida. De alguna manera existe una ley de la correspondencia, ¿no? Y cuando verdaderamente he podido ayudar a levantar ha sido cuando se me han puesto sobre la mesa un proceso de pérdidas, ¿no? Y por supuesto para ello también sirven, Felipe, Ana, y a los otros lo sabéis vosotros y todos los que nos acompañan, las leyes universales, ¿no? Que entre las más importantes la ley de la naturaleza, que es la que estamos desgajando aquí. Y bien, esas 4 manifestaciones del duelo las he encontrado finalmente en una página web porque mis documentos son demasiado complicados, con lo cual voy a volver otra vez a compartir. Y os voy a compartir la página que he abierto para que veamos nada más que rapidísimo cuáles son las fases del duelo para el caso de que alguien esté pasando por un duelo o para prepararse uno y tal, porque va a pasar por todas estas fases cuando pase un duelo. Cada uno lo pasará con un ritmo diferente, con una intensidad diferente, todo va a depender del sistema de creencias de esa persona, de la personalidad de la persona, de la biografía de pérdidas que haya tenido y entrenamiento con las pérdidas y también su grado de conciencia. También va a tener que ver mucho la cultura en la que estés, porque hay culturas que tienen duelos diferentes a otras y por tanto los códigos del duelo son diferentes, pero en nuestra sociedad occidental, que es en la que ahora nos interesa porque es en la que vivimos y en la que además al vivir pues pasamos por estos códigos culturales que tienen que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque es que hay culturas que celebran las muertes y hacen duelos en los nacimientos. O sea, dicen, pobre niño, lo que le espera, y luego por fin ya se fue.
y tal, ¿sabes? O sea, es exactamente lo contrario que nosotros. Y yo estoy medio de acuerdo con ellos en muchísimas cosas y tal, ¿no? Yo cuando veo a mis nietas ahora pienso a veces, Dios mío, la que las espera, ¿no? Porque aquí no se viene de juerga, aquí se viene a aprender, ¿no? Entonces sabemos que nuestros nietos van a tener, como lo están teniendo nuestros hijos, y lo estamos viendo en directo, los aprendizajes necesarios, ¿no? Y entre ellos las pérdidas. Entonces, en un primer momento es la negación, que es como una especie como de enfriamiento emocional y de hacer como si eso no estuviera ocurriendo. Eso es un mecanismo de defensa que puede valer si el periodo de negación, para que no venga el embiste emocional demasiado fuerte, hay como una tendencia a la narcotización y a la negación en un primer momento, que si dura más de, pues esto, 48, vamos a decir 3 o 4 días, después de que se ha producido el drama, y dependiendo también, perdón, el drama, la tragedia, la muerte, es decir, el cambio, ¿no? el movidón. Esta persona está actuando como si no hubiera ocurrido durante un tiempo que empezamos a sospechar, es posible que tenga que pedir ayuda. Luego viene la ira, que es normal. Y además es mucha rabia la que da que te hayan, pues eso, que le haya pasado lo que ha pasado, mucha frustración. También esto puede llegar a ser muy fuerte si la persona, pues, o el ser o el cambio se ha producido de una manera abrupta, o se ha producido de una manera violenta, o se ha producido de una manera, pues ahí lo veremos, ¿no? Pero que en cualquier caso la ira está asegurada. No pasa nada. Que esté uno enfadado durante un tiempo, tenemos derecho a tener ira, tenemos derecho también a negación, todo dependerá de cuánto dure, de la intensidad y también del grado de autodestrucción o destrucción de los demás que puede estar provocando estas reacciones. Porque si en un momento dado vemos que la intensidad es muy fuerte, pues se pide ayuda, hay grandes tanatólogos, grandes especialistas. Luego viene la fase de negociación, que también se llama fase en la que empieza uno a negociar con la vida, a negociar con la naturaleza, a negociar con la física, a negociar con lo que cada uno lo experimente con el universo. Suele haber, dependiendo del grado de dramatismo, un cierto acercamiento espiritual, que en un momento dado se podría llegar a producir en esta fase. Porque las pérdidas, los duelos, la tristeza nos van a conducir en un momento dado por un buen camino de pensar las cosas y pensar la vida y pensarnos a nosotros si sabemos llevar bien y gestionar bien estos estados. Y luego la depresión, que no será la última y tal, veremos que es importante experimentar un bajonazo. También tiene derecho uno a experimentar un bajonazo, querer hacer perfil bajo, quererse callar. Es decir, no sería una depresión patológica, sería una depresión de tu sistema nervioso central, de tu límbico, y también de tu cortical, en el sentido de que no te apetecerá hacer proyectos de futuro todavía, y estarás todavía pues ahí rumiante y tal, ¿sabes? En un estado en el que os diré que es enormemente creativo, porque ahí se puede sacar una gran creatividad. Son momentos de introspección profundas en las que uno se pone en contacto con uno mismo y uno aprende a conocerse también. Entonces también esa fase hay que vigilarla, ¿no? Para finalmente hacer una aceptación, que sería la última fase. Todo esto puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 6 meses, puede durar semanas, puede durar, si ya son más de 2 años y tal, pues entonces nos empezamos a preocupar, incluso por 1 año y medio y dependiendo también de las circunstancias. Entonces aquí el tema de cuándo pedir ayuda especializada, pues venía más bien en el otro documento, pero no vamos a ponerlo, yo creo, simplemente yo creo que ha quedado claro que cuando de repente empecemos a exagerar síntomas, a que dure demasiado, eran 3 síntomas que he visto por aquí, a ver, manifestación de normalidad, cosas que no, página 3 era, para deciros lo de memoria, ahora que nos gustan tanto las clasificaciones. Nos encantan las clasificaciones. En nuestro cerebro feliz, además, una de las cosas que no era 10 pasos para adaptarse a la pérdida. Bueno, mira, no me voy a enrollar más, porque ya hablaremos en otra ocasión. Es muy interesante todo lo que dicen los libros, ¿no? Pero vamos a ponernos nosotros. Es importante, lo primero, la prevención. Para eso tenemos Neocortes y es el saberlo ya definitivamente y apostillar en nuestra vida, que vamos a empezar a hablar de la muerte normalmente, que vamos a empezar a hablar de las cosas
cosas que son naturales normalmente, vamos a dejar de tener tabúes, porque será la manera de empezar a perderle uno de los miedos que Felipe, Ana, lo hemos hablado mucho con los miedos reptilianos. Detrás de todos los miedos más profundos que existen en nuestra mente, está el miedo a la muerte. Con lo cual es directamente empezarse a trabajar el miedo a la muerte. ¿De acuerdo? Y para empezar a trabajarse el miedo a la muerte hay que reconocer que nos vamos a morir. Y que las personas a las que amamos también y tal, ¿sabes? Y que no pasa nada, ahora estamos vivos, pero ya sostener en nuestro sistema, y eso ya nos pone preventivos para mejorar las relaciones, y le pone a uno más candoroso, sensible, empático. Fijaros que una persona que creo que es la que se decía más espiritual del mundo y tal, ¿sabes? Me decía que cuando queramos perdonar a alguien, por eso os digo que no lo digo yo, lo decía Abdul Karim Baduino y tal, en uno de los libros. Me decía que si queremos perdonar a alguien, que pensemos que se va a morir, que de repente nos lo imaginemos muerto y que veremos cómo de repente empezaremos a desarrollar más sensibilidad y que veamos los instantes en que se muere y tal, para que todavía podamos incluso sentir compasión, porque eso que vamos a ver es verdad. Porque si fuera mentira, entonces sería un perdón mentiroso, ¿no? A mí me impresionó mucho. El perdón tiene que ver también y está embarcado en los procesos de duelo, sobre todo si tenemos asignaturas pendientes todavía con la persona, con las personas o con el animal o con cualquier circunstancia que ya no se vaya a volver a producir y que nos hubiera gustado que se hubiera producido de otra manera. Una manera de prevenir es tener conversaciones cerradas, estar actualizado, no tener pendientes. Y que hoy día 13 de noviembre de 2021 sea para la cabeza, para el corazón y para el cuerpo, 13 de noviembre de 2021, no 12 o hace 3 años o hace 5 años, ni dentro de 10 años, no. Y que esa es la única realidad que hay, pero que no sabemos cuál será la siguiente. Y eso es muy interesante también trabajárselo a modo de prevención. ¿Por qué digo a modo de prevención? Porque vamos a vivir duelo. Y ese es otro de los tabús que nos tenemos que quitar, que vamos a vivir duelos y muy potentes, con lo cual pues es muy interesante cuanto antes empezar mejor, para poder atravesar cuanto más preciosa, consciente y tristemente, porque la tristeza no es el problema es sentimentalizar la tristeza y convertirla en una depresión patológica porque no te lo zampas. Porque no me lo como, que no me lo como, que no me lo como, veis que es reptiliano, no me lo como. ¿De acuerdo? ¿Quién está protestando? El cerebro reptil, al que no le gustan los cambios. Y luego a llorar, a llorar, a llorar, ahí ya está el cerebro límbico implicado. Las lágrimas son un síntoma de haber amado. Si no llora uno con lágrimas, no está haciendo el duelo. Porque esas lágrimas tienen que salir y si no hay lágrimas, no hay duelo. Más luego todo y tal, sabes lo que estaba metido dentro de tu mente, que son las películas que tú tenías con la otra persona o con el otro animal y tal, fin. Y todos los finales y tal de todas las películas también son tristes y tal, ¿sabes? Porque se acaban. Sobre todo si uno tenía mucha adicción y tal, a estar rumiando pensamientos en torno a la persona o ser que iba de alguna manera a partir, que estaba partiendo, o uno no pensaba ni siquiera que fuera a partir. Y que da mala suerte y tal, pensarlo. No, que va, lo que da mala suerte es no pensarlo. Si acaso pudiéramos decir algo que fuera un poquito más cercano a la verdad relacionado con la suerte. Entonces es muy interesante pues eso es la conciencia. A nosotros nos ha tocado la conciencia porque no sabemos hacer las cosas de una manera natural y es normal que no las sepamos hacer de una manera natural y eso lo dices tú mucho, Felipe, porque tenemos deportes, con lo cual es normal que no lo sepamos hacer tan bien naturalmente porque nos interfieren los tabúes culturales y nos interfieren nuestros sistemas de creencias. Y a nosotros nos ha explicado que la muerte muy mal, qué horror la muerte, cuidado la parca, que te pilla la parca, la oscuridad, el fantasma, la hoz, una cosa espantosa. No, hay que empezar a ponerle otra cara y hay que empezarle a poner otro gusto, otro oído, otras visiones, otras sensaciones táctiles, que es por ahí por donde nos entra la información, y así podremos en un momento dado, bueno, pues saber lo que es esta vida en toda su dimensión.
que de lo que trata fundamentalmente, ya lo hemos dicho desde el principio, de la impermanencia. A menudo al mundo nos hemos venido, queridos amigos. Nosotros lo hemos decidido, por lo visto. Lo digo por si alguien se pone ahora a llamar a asustar a su madre y tal, ¿sabes? Por haberle traído al mundo. Porque no ha sido fácil, ¿no? Y aunque digan que no lo hemos elegido, eso tampoco lo tenemos verificado, con lo cual tampoco lo podemos afirmar. Todo esto porque efectivamente en la fase de depresión y en la fase de ira no tiene ganas uno de estar en un mundo en que ocurran cosas así. Y eso se lo va a tener uno que trabajar. De que sí está uno en un mundo en que ocurren cosas así. Claro que sí. Lo tenemos en directo, lo vemos en directo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña en mi casa se leía el ABC y veíamos las esquelas y tal, ¿sabes? Y yo me pasaba ahí, entonces ahí los sobrinos y mi madre, niña, que eso da mala suerte. Y yo me tenía que ir a leer mis esquelas al cuarto de baño y tal, que era lo único que me interesaban. ¿Y por qué me interesaban las esquelas? Porque me parecía increíble que hubiera esquelas y que hubiera gente que se moría y lo que decían, porque además en las esquelas siempre hay frases bonitas y no sé qué, ¿sabes? De despedida. ¿No? Y tenía yo un conocimiento, ya mi 4 andaba por ahí rondando, supongo yo. A ver si no hay que, son como las pruebas del algodón, ¿no? A una niña a la que le interesaran las esquelas. Bueno, queridos amigos, pues yo creo que por aquí me quedo y tal, hay 1000 cosas más, estaba apuntando de todo, tenía de todo tipo de documentos para vosotros, los iremos desvelando todos. Hoy os he desvelado lo que tocaba hoy desvelar y en algún momento, por supuesto, ahí no sé si habrá alguna pregunta a propósito de lo que he dicho, Felipe, Ana. No, por ahora no. hay. Ahora todavía no hay preguntas. Ahora, antes de que continúe Ana, súper interesante, Isa, y bueno, es como dices tú, esto es un tema interminable, es un tema que entre más hables, más información sale, más es que me quedaría aquí 3 horas, ¿sabes? Sí, tengo que es un controlarme. tema muy apasionante, muy bonito, además de verdad que es bonito. Yo antes de darle el paso a Ana, me voy a permitir dar 2 minutos, 3 minutos como mucho de un ejemplo que vivimos, que a veces de los niños hay que aprender mucho. Y fue de mis sobrinos, que tienen 10 y uno tiene 10 años y el otro tiene 6. Son niños de la naturaleza, son niños que nacieron en París, viven en París en un piso de 50 metros cuadrados, pero son de la naturaleza. Ellos tienen la pasión por la naturaleza y la locura de ellos es venir a España en vacaciones a estar con nuestros caballos y nuestros perros, porque son niños de la naturaleza, o sea, ellos nacieron con eso. Y evidentemente nuestros caballos y nuestros perros para ellos son como, bueno, son importantísimos. ¿Qué sucede? El año pasado muere Chapu y yo llamo a mi hermana y le digo, pues oye, oiga, se ha muerto Chapu, ¿qué quiere? ¿Que se lo diga yo a los niños? ¿Se lo dice usted? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Pues ella es la madre al fin y al cabo. O sea, yo respeto total. Mi hermana, que es bastante emocional, y mi madre, que son muy emocionales, pues comienzan a darle vueltas, que no, que a ver, porque la muerte, porque Lorenzo todavía es muy pequeño, porque no lo va a comprender, porque no sé qué, porque le dije, mire, usted manéjelo como quiera, solamente necesito que me diga cómo lo va a manejar para yo no meter las patas, no equivocarme yo. Vale, no se preocupe, ya le avisaré, ya le avisaré. Y ellas en su historia y su cacao mental dejan pasar el tiempo, que llega el día que llegan los niños aquí a España, y llegan, los niños se bajan del avión y ya se quieren ir a los caballos. O sea, para ellos no existe nada más que ir a los caballos y se van a ir a los caballos. Además, ellos vienen con la lista de saludar a Cope, y cuando llegan y dice Chapu, mi madre, mi hermana, mi padre, mi cuñado, todos se quedan blancos, transparentes, porque no le habían dicho nada a los niños. Y entonces ya comienzan a montar una película y no sé qué. Los niños me miran a mí, pues nada, se ha muerto. Pues los niños, pues vale, se ha muerto. Y lo único que hacen es preguntarte, ¿y por qué se murió? Y le dices, pues porque se puso malito y se ha muerto. ¿Y ahora dónde está? Pues está en el cielo, pero está enterrado aquí. Y se los explicas. Y lo bonito de todo esto es que los niños dijeron, pues muy bien, y querían ir al huerto a ver dónde estaba enterrado Chapu. Igual que pasó cuando se murió Argos. No habían hecho a los apegos patológicos que claro, y ellos querían, y lo bonito de esto es que ellos, allí tenemos enterrados a Chapu y tenemos enterrado a Argos, y ellos, los niños, sin nosotros decirles absolutamente nada, ellos solos
han montado unos rituales. Ellos llegan al huerto y lo primero que hacen es pasar por donde está Chapo enterrado y lo Eso saludan. es Luego van a donde... lo que dice Elizabeth Kubler-Ross y tal, el hacer rituales. Claro, luego van a En donde uno de los Argos y los saludan. Hola Argos, no sé qué, buenos días, no sé qué. Y luego les dejan cositas, les dejan conchas, palitos, Es no que sé eso es lo qué. natural, exactamente. Cuando es precioso, cuando ellos se van para París, siempre me agarran de la mano y me llevan y me dicen, oye Pipe, hazme un favor, los palitos de esto me los guardas porque no sé qué, y tienen un ritual y ellos están absolutamente relajados y saben que ahí están Chapo y ahí están Argos y no se han comido la cabeza. Mi nieta Paula, en 3 años, tuvo la pérdida de su abuelo, Tico Medina, por el que preguntaba. Y entonces se le dijo, no, ya el abuelo se ha ido y ya no va a volver nunca más, pero él se ha ido mandándote muchos besitos y queriéndote mucho. Dice, y ni siquiera una sola vez más puedo verlo. Y le dijimos, no, no podemos. Ah, vale. Y ya nunca más ha vuelto a preguntar. Nunca más. No ha vuelto a preguntar y tal, ¿sabes? Es decir, ella, por supuesto, es muy pequeña y tal para hacer ningún tipo de opinión y tal, ¿sabes? Sobre ese asunto, ¿no? Pero fue un... Ya no le voy a ver. Entonces, la vida será así, que ya no vea nunca más a mi abuelo Tico, ya está. Lo Que como ella está encajan. aprendiendo lo que es la vida y tal, ¿sabes? Y para ella eso, más que un horror y tal, porque eso es lo que insufla la cultura, es simplemente un aprendizaje. ¿Cómo fue el duelo? Y ni siquiera una sola vez más. Eso fue el duelo. Y tal, el desear estar una vez más con él, aunque sea una sola. Y a mí me dio mucha ternura porque fue increíble, es muy fuerte, sí, muy bonito. Oye, Ana, cuéntanos, cuando Algo. se murió Argos, ¿cómo hiciste con los niños del colegio? Pues mira, te acabo de enviar el archivo, no sé si lo puedas proyectar. Bueno, pues a ver, yo me encuentro que Argos es uno de mis perros, además Argos, ¿cómo sería Argos que hasta me hizo estudiar un máster de etología canina de los problemas de conducta que tenía, ¿no? Pero bueno, al final fue un excelente perro de terapia y marcó un antes y un después en mi vida. Y en el proceso de trabajar con él en el colegio, él empezó a trabajar conmigo con 1 año y medio en el colegio y con 9 años empieza en unas vacaciones, empieza a encontrar mal, etcétera, etcétera, deja de ir al colegio y en cosa de 1 año y medio, o sea, perdón, en mes y medio, pues se enferma, no sale adelante y muere. Y claro, me veo en la tesitura de no solo superar mi duelo y mi tristeza, sino de tener que explicar en el colegio que Argos, ese perro que iba todas las semanas, que llevaban conociendo desde que tenía prácticamente, bueno, de 1 año y medio, 2 años en el colegio hasta los 8, o sea, 6 años, que de repente se ha muerto. Y la tendencia, a mí esto porque además yo trabajo con niños y niñas con discapacidad. Y la tendencia es como crear o decir, es que ha cruzado el arco iris, es que está en el cielo. A los niños no los puedes engañar porque miran al cielo y te van a decir, no veo a Argos. Entonces lo que hicimos fue crear una historia y esta es la historia de Argos. Entonces, el cuento que les contamos dentro de la tristeza, de hecho muchos niños lo que hicieron fue el anclaje de la muerte con familiares que habían perdido, llegaron a decir que mira, Argos ha muerto como papá o Argos ha muerto como el abuelo. Llegaron a hacer ese anclaje gracias a la muerte de Argos. Entonces yo les escribí un cuento y el cuento, pues un poco les hacía el recorrido de la vida de Argos, ¿no? Pues cuando Argos era cachorro, era un perro muy, muy travieso, tan travieso que aprendió a abrir puertas, a escaparse de casa para dar pasos por el jardín, le encantaba hacer pipí en los colchones, todo esto es verídico, ¿eh? De sus dueños, le gustaba mordisquearlo todo, zapatillas, cuadros, mesas, corría por todos lados y la única manera de poder agarrarlo era enseñándole una pelota, porque le encantaban las pelotas. De hecho, los niños sabían en el colegio que uno de los juguetes favoritos de Argos eran las pelotas. Entonces así un poco vamos focalizando a algo de la vida de Argos, o sea, ha sido un perro muy importante en nuestras vidas. Contábamos también que cuando la primera familia de Argos tuvo que mudarse, en la casa nueva no aceptaban perros, así que buscaron una nueva familia que lo cuidara mucho.
que es así como llegó Argos a nuestras vidas. En la siguiente, pues les contamos una anécdota, que es cómo llegó Argos a casa de Ana, y que al principio estaba muy alocado, y aunque Ecus lo aceptó de maravilla, Ecus es el otro Golden que trabajó con nosotros, que hoy en día está jubilado, tiene 13 años, y pues ladraba todo el rato, no le gustaba quedarse solo, no sabía estar tranquilo, siempre estaba ideando cosas muy traviesas, como por ejemplo, pues un día llegó a comer su jamón entero, cosa que es verdad. Y de hecho los niños cuando entró al colegio, que estuvo en su proceso de rehabilitación, vivieron ese proceso de ayudar a trabajar con Argos, porque era pues muy inquieto, de vez en cuando pues ladraba, o sea, hicimos un proceso muy bonito con él, ¿no? Y lo acogieron y de hecho es que le adoraban. Entonces, poco a poco empezamos el entrenamiento con él. Lo más importante era que aprendiese a estar tranquilo. Los chicos pues lo sabían. Argos observaba mucho a Ecus y fue aprendiendo a estar cada vez más relajado después de dar largos paseos por el campo. Eso todo estaba relacionado pues, con todo lo que hemos trabajado en el colegio y con las actividades que hemos hecho. Argos empezó a aprender muchos juegos nuevos. Cuando veía que Ecus hacía cosas como sacar juguetes de una cesta, tirar una torre y recibió un premio de comida o muy bien, él le imitaba y hacía lo mismo, cosa que era exactamente verídico. Argos empezó a ir al Colegio de Educación Especial María Montessori, en Parla, Madrid, a jugar con los niños y niñas y era muy feliz. Entonces aquí lo que hicimos fue mostrar diferentes imágenes trabajando con los chicos del colegio, pues porque fueron muchísimos años de un perro que de primeras, por el tema de tamaño y de raza, impactó mucho, y cómo a través de la creación de ese vínculo con él y de la metodología, bueno, porque yo utilizo a la hora de trabajar con los perros en el colegio, pues es que eran inseparables. Es que Argos veía a ciertos niños en silla de ruedas, como la foto de la izquierda, y de ir el niño mirando a la pared, de repente ver a Argos y uno chuparle la mano y la otra mirarle como diciendo, estás aquí, o sea, eran colegas, de verdad. Con el paso de los años, Argo cada vez se portaba mejor y disfrutaba mucho con las actividades en el colegio. Por las mañanas, cuando Ana decía la frase mágica de al cole, era el primero que llegaba a la puerta. Y mira, hasta me voy a emocionar y todo. Yo estoy emocionándome también, Mariana. Era muy lindo. Años más tarde, cuando Ecus dejó de ir al colegio para disfrutar de su jubilación, llegó Dante, que es el primer braco de Weimar que me regalaron, y es verdad que se hicieron inseparables. Y Dante empezó su entrenamiento para aprender, igual que Argos hizo con Ecus, Dante empezó su entrenamiento con Argos y les enseñaron muchas cosas y fue años, o sea, le enseñó a ser un gran perro de terapia para que jugase con los chicos en el colegio. O sea, Dante creció súper vinculado a Argos. Esa relación que Argos tenía con Ecus, pues Dante, al final, a Dante le enseñó a Argos. Bueno, y mi parte de adiestradora, ¿no? Entonces aquí era como a ver qué contamos, ¿no? Cómo ha sido este proceso. Entonces, bueno, pues vimos que Argos empezó a encontrarse mal, estaba más triste, ya no corría como antes, siempre estaba muy, muy cansado y empezó a perder el apetito. A pesar de tomar muchas medicinas, un día se puso muy, muy enfermo y falleció. Todos, humanos y perros, o sea, nosotros, tanto como los perros, como Dante y Ecus, nos pusimos muy tristes, hay que hablar de la tristeza. Pues Argos ya no iba a estar más con nosotros, ya no íbamos a compartir nuestra vida con él, que es una de las cosas que hay que enseñar. No está ni en el cielo, ni ha cruzado el arco iris. La realidad es que no lo vamos a ver físicamente más porque no está. Entonces a los niños no se les puede engañar. Por eso puse el chaleco significativo de eso, ¿no? Entonces todos pasamos unos días muy tristes, pero cada vez que nos acordábamos de él no podíamos evitar sonreír porque era un perro muy divertido, es verdad. Es que nosotros nos seguimos, cuando me junto con mi familia, todavía, o sea, Argos falleció hace 3 años, no, 2 años, va para 3. Y todavía, o sea, bueno, todavía, y seguiremos de las anécdotas de lo que ha hecho, es que nos seguimos riendo. Y en las clases hoy en día, los niños que llevan más tiempo y dicen algo, comentan algo de Argos, dicen, pobre Argos, pero siempre se acuerdan de algo divertido que el perro hacía, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Ecus y Dante se quedaron muy descolocados, estuvieron un tiempo, no tanto, o sea, estuvieron como sobre todo 15 días muy, muy descolocados y ellos se unieron más, entonces se fueron acostumbrando a estar sin Argos. Entonces aquí es donde hay que convertir esa parte triste en vamos a quedarnos con todo lo bueno y lo que nos ha enseñado, ¿no? Entonces, ¿dónde
algo significativo para explicar a los niños es que algo siempre vamos a tener en el corazón. Nos llevamos la mano simbólicamente al corazón y siempre lo vamos a recordar. Nos llevamos la mano simbólicamente a la cabeza. Tan solo tenemos que pensar en él y acordarnos de todos los buenos momentos que pasamos juntos. Y aquí, bueno, pues señalábamos diferentes imágenes de Argos muy divertidos. O sea, entrar a mi despacho y encontrártelo tumbado así en el suelo era muy común, o cosas como la de la piscina esta de goma era al orden del día. Argos fue un gran perro que nos enseñó muchas cosas, pero lo más importante que nos enseñó es a amarlo y a quererlo con todas sus travesuras, que es un poco pues, el aprendizaje, de tantos aprendizajes que él nos dejó fue este, ¿no? Que con todas las travesuras y toda la guerra que nos dio y todo lo que hizo, al final aprendimos a amarlo. No solo nosotros en la familia, sino que a los niños hicimos un proceso muy bonito de adaptación, acostumbrados a Argos, a Ecus, el dulce golden, a de repente llegar un Argos, un boxer más inquieto, más movido, de aspecto más feroz, y aprendieron a amarlo tal y como era, saberlo llevar, y de verdad el vínculo que crearon con él fue una cosa. Y a él le ayudó, él encontró su lugar en el universo trabajando en el colegio conmigo. Y bueno, es un poco la historia que nosotros trabajamos en el colegio de la manera más natural y desde el corazón y desde la sinceridad absoluta para trabajar lo que es un proceso de duelo con un perro, que precisamente lo que tú pretendes en las intervenciones asistidas con perros, lo que yo pretendo es que se crea ese vínculo entre el niño o niña, el perro y viceversa, ¿no? Entonces, es un aprendizaje muy bonito que nos enseñó mucho y bueno, pues siempre, las historias de Argos siempre estarán ahí. Siempre, siempre. Hay seres que nos dejan una huella así, muy Increíble. fuerte. Argos era, aparte de neotenias, es decir, era infantil, aborrecente y total, y tal, no había cosa tan linda. Cuando se encontraba con Macarena, cuando iba a hipoterapia, Macarena le tenía así un poco y tal, ¿no? Todavía, fíjate, justamente cuando nos dejamos de ver y con Argos y tal, ocurrió que de repente un día me dijiste que estaba malito. Sí. Era muy, muy amado, muy amado. Yo es uno de los perros, no sé, tal, en las que he tenido fuertes vínculos últimamente, pero no he tenido fuertes vínculos con perros, pero con Argos sí lo tenía. Era muy especial ese animalito, muy, muy especial. Todo dejó grandes y una lección de vida total, o sea, de vida total. Y mucha gente cuando él se fue, claro. O No sea, tenía aparte buen pronóstico, acuérdate, fuiste tú, Ana. ¿Quién te hiciste con ese animal? Ahí es donde yo digo, vamos, haber adiestrado y haber puesto en funcionamiento a Argos como se puso, eres tú y por supuesto con la colaboración de Felipe, ¿no? Pero sí, no, por ahí es supuesto, donde... y de toda la familia, porque yo me Y acuerdo eso fue siempre el mi amor que le madre, tenías y tal, y el que se ganaba todos los días y tal, ¿no? cuando Porque yo creo que el nosotros, adiestramiento es amor también y con perdón y sí, tal, ¿sabes? sí, Tiene que cuando haber una nosotros buena dosis. adoptamos a Argos, yo recuerdo la primera frase de mi madre, cuando lo vio, dijo, con este perro no me quedo. Y bueno, o sea, ella se ¿Cómo? ríe cuando decimos eso porque ha sido, o El sea, amor de su vida el y tal. amor de su vida. Después, cuando pasó de con este perro yo no me quedo a ser el amor de su vida. O Sí, sí, sea, totalmente. ha Es que marcado mucho era tan bonito en todos los sentidos, tan bonito, tan bonito. sí. Sí, son animales que nos han dejado además huellas. Aladete también fue un gran caballo. Y lo Sí. recordamos además Marca. y marcó además también un antes y un después en nuestra profesión, en la psicoterapia Hombre, asistida con caballos. fue el que nos dio la bandera de salida de todo Sí, esto. es Aladete. Y además que fue un caballo, es una historia también para contar cómo Muy murió ese bonita caballo, lección. Sí, porque eso es. eso de verdad que uno lo cuenta y la gente no se Uf, lo cree, uf, uf. pero es absolutamente verídico. Ese caballo a Isa y a mí nos lo cedieron, venía de Valencia, Valencia. una persona que conocía a Isa nos lo cedió porque el caballo en teoría estaba cojísimo, perdido, no sé qué. Aquí lo Horrible, sí. trajimos y el caballo, con Y darle un nada. poquito de cariño, el caballo ya estaba bien. O sea, No tenía nada. precioso. Saladete es el que Y, sale en la portada del libro Cabalgando en el viento, chicos. y fue un Para que los que caballo tenéis que, blanco. sí, y que con la cara muy blanca. Y era un caballo que de verdad conectaba mucho con la gente. Y la gente de verdad, era, en serio, era de estos animales pues que tienen un puntito que dices, qué maravilla.
él ya, bueno, trabajamos, no sé qué. Un día me llaman en el sitio donde él vivía y me dicen que estaba enfermo, que estaba malo. Me voy yo para allí, que no sé qué, lo veo y digo, buah, ya, hasta aquí le llegaron sus días. Llamé a la veterinaria, vino la veterinaria, los veterinarios con su buena fe, no vamos a discutir eso, No. ellos siempre tratan de salvarlos, de llevarlos al hospital, todo paliativo. Y le dije, mira, Elena, tenemos toda la confianza del mundo. Le digo, yo no me voy a llevar al caballo a que lo torturen en un hospital y a que me lo destrocen. Yo quiero que él muera aquí, tranquilo, si se tiene que morir. Le dije, y yo sé que el caballo se va a morir, porque se está muriendo, si es que lo sé. Le digo, hazme un favor, inyéctale todo lo que tengas que inyectarle para que muera sin dolor, que es lo único que yo quiero, que se muera sin dolor. El resto, que se muera aquí en su casa, tranquilo y feliz de la vida, viendo la luna como la veía todos los días. Me dice, bajo tu responsabilidad, no sé qué. Le dije, sí, bajo mi responsabilidad. Pinchamos al caballo, no sé qué, lo dejamos en su corral. Yo sabía que al otro día el caballo iba a estar muerto, o sea, el caballo ya estaba, cuando yo llegué, estaba en las últimas. Sabemos cuando un animal Pero es está... que lo curioso del tema es que el caballo, tal y como estaba, con todos los kilos de medicamento que se le pusieron para que no tuviera dolores, el caballo, y esto es verídico, reptó por debajo del corral, se salió del corral, se fue a la casa del vigilante de la finca, le dio en la puerta para que el vigilante saliera y se murió delante del vigilante. Esto es 100% verdad, como que estamos aquí hablando en este momento. No, la muerte trae mucha conciencia y también hablaremos de eso y tal, ¿no? Es decir, de las cosas que la muerte puede llegar a traer para que nos resulte un asunto atractivo y no un asunto terrorífico, ¿eh? O por lo menos interesante, Y sino tú atractivo. fíjate que Jaime, que era el hombre que estaba allí, Me él acuerdo es perfectamente de Jaime y claro, tal. Jaime, él es Llevaba yo marroquí. un tiempo sin ir a verle. Ese duelo se me estancó en la faceta, en la fase de la culpa. A mí. Y Jaime es un marroquí de campo, gente de campo, de estas duras, y además él es de una familia de estas que atraviesan el desierto, que es gente muy dura, muy no sé qué. Cuando yo llegué, porque yo cuando me fui le dije, Jaime, el caballo se va a morir, no se preocupe que mañana está muerto y venimos yo vengo y lo entierro. Cuando llegué al otro día a enterrarlo, el hombre estaba, me decía, Felipe vino a buscarme. Dice, es que vino a buscarme para morir conmigo. Dice, y se murió delante mío para no morir solo. Y yo, claro, ¿cómo se lo explica? Yo le decía, Jaime, viva ese momento, es su momento, usted cuidaba a ese caballo todos los días, usted lo no sé qué, y tenía un vínculo con él, y lo que necesita es pasar ese momento y no sé qué. Y a él le costó, a Jaime le costó. Es que impresiona mucho, Sí, sí. es un mamífero y con los mamíferos se hacen vínculos afectivos que luego duele mucho que se rompan. Y además imagínate la compañía que se hacían Saladete y Jaime y tal, que estaban ahí todo el día los dos, es decir, pues eran compañeros, ¿de Por acuerdo? eso la naturaleza nos enseña mucho de la muerte y nos enseña qué es, cómo es. Y en el momento que llegó, llegó. Tuvimos otro caballo de terapia que en el día que dejó de trabajar con la niña con la que trabajaba, al otro día se murió. El documental de la leona que he contado en este chat y el año pasado y que vuelvo a contar breve, que era una leona que estaba herida y que tenía un leoncio, ¿no? Y entonces ella quería que se ocuparan las otras leonas de su cachorro. Y entonces, bueno, pues estaba con ellas y seguía y a pesar de su herida y tal, y las lamía, y entonces dejaba que el cachorro se interviniera y las otras miraban y tal, y entonces era como un proceso de comunicación además muy interesante, ¿no? Pero que le costó 3 días de estar arrastrando su pata y tal para que su cachorro, que además cada vez que se paraba para ver si la seguía, se paraba el cachorro también, con lo cual no había manera y tal. El documental era agónico total, ¿sabes? Es decir, y no apto para sensibles. Hasta que un buen día, de repente, cuando se levantan todos por la mañana y van a salir, ella ya tiene muy mal la pierna, pero aún así estaba disponible para levantarse, cuando vio que su leoncio se fue con la manada. Es decir, y a pesar de que miraba para atrás, seguía andando hasta que de repente desapareció. Lo curioso fue que tardó media hora en morir.
O sea, que el documentalista se quedó ahí apostado y tal, a ver cómo era el desenlace completo, ¿eh? Y entonces ella ya murió tranquila, porque su cría, que son sus genes, y los animales además tienen esa sabiduría instintiva, ya vivían. Y ya había conseguido que sus genes, que su cría, eso desde el cerebro reptiliano, y que su cría, desde el vínculo afectuoso que toda madre mamífera desarrolla con su cría, aunque sea por un periodo determinado de tiempo, estaban esas dos cuestiones embarcadas. Pero estoy hablando sobre todo de la muerte. Fue maravillosa. Qué muerte más increíble. O sea, qué muerte más digna, más bonita, más adecuada, más perfecta, preciosa y tal, ¿no? Que te pusieras a llorar a chorros y tal, que fue lo que me pasó a mí, porque es que era realmente emotivo el documental. El documental era lo científicamente observable para que podamos tomar nota de cómo sería una muerte natural fue esa para mí, de verdad. La de Saladete, estoy segura que fue una muerte sin dolor y bonita al lado de su amigo, ¿de acuerdo? Pero sí que le faltó algo de ese vínculo y tal, ¿sabes? Para poder aceptar el cuerpo. Qué bonito, esa es la conexión sí, pero cerca de ti, el vínculo afectuoso, porque los vínculos que hacemos con el cerebro reptiliano son instintivos, luego no tienen absolutamente nada que ver con las emociones, pero nada, que experimenta el mamífero, que es Y es el que que va. a mí Jaime me contaba, yo con Jaime tenía muchísima confianza, y a mí Jaime me contaba que cuando él tenía problemas en la empresa o tenía problemas con su mujer o lo que sea, decía, así es que yo aprovecho y tengo la disculpa de venir a darle de comer a Saladete porque me quedo con él. Él me lo decía en sus palabras, decía, y yo le hablo, él me escucha y a mí aquí ya se me olvidan todos mis problemas Es que con eso él. es terapia con caballo y tal, ¿sabes? O sea, no hacía falta hacerse un curso en Piedralaves, ¿de Entonces, acuerdo? claro, Y eso es lo que muchas veces los que más nos hemos comunicado con los animales nos ha ocurrido, es que ha sido suficiente, no. Eso es lo que querríamos y tal, porque que te quitas la máscara. Con los animales te quitas la máscara, porque la máscara no te sirve para nada, pero es que además tú también sabes que no es útil la máscara y además tienes la gozada de desenmascararte, pero de desenmascararte quiere decirte no de que tú horrible, sino todo lo contrario, es quitarte la máscara del rol, del ego. Los animales nos conocen muchísimo mejor que los seres humanos y nuestra saben esencia, quiénes son. nuestro Se muere ser, una identidad además, no solamente se muere una persona, se muere tu propia identidad proyectada en él. Y lo que hizo Saladete fue límbico. Sí, claro, porque tenía una conexión límbica con Jaime. Y lo Eso que es, hizo la leona fue límbico y luego reptiliano. Y tal, porque es sí. exactamente lo que hizo Saladete. Primero conectó y luego desconectó. En la naturaleza hay dos conceptos que tenemos que aprender. Ellos los llevan de cajón y de fábrica porque no tienen la parte neocortical Eso y es cuando tú los ves cultural. morir, pero tenemos que aprender de ellos, es que ellos aprenden, ellos evidentemente como solo viven el presente, no tienen pendientes de nada, o sea, ellos simplemente van Ahí viviendo está el también, que están presente, actualizados, están, efectivamente. se resetea, el F5 le dan todos los días, lo que significa que se resetean todos los días, lo que significa que no tienen pendientes, y luego como viven el día a día para la supervivencia, sueltan, no se enganchan a las cosas. Que no pueden, No, porque no tienen esa no capacidad. pueden. Nosotros sí la tenemos, pero aprendamos de ellos que Pero así que son iríamos un ideas y poco, películas, que claro, eso es lo que tenemos que ver. iríamos un poco más, la mochila iría un poco más libre. Hay que aprender a soltar y a no engancharse a las cosas, que ellos sí lo hacen porque lo llevan de fábrica, por supuesto, pero es un trabajo que nos están diciendo los animales para aprender de ellos. No nos agarremos a las cosas, aprendamos a soltar. Y hay una cosa en la naturaleza muy importante, y cuando se estudia etología se llama, que es aprender a morir en vida, y es aprender a dejar legado, a vivir se dice también coloquialmente como vivir en paz en tu día a día, sabiendo que si tú mañana te mueres has dejado tu legado. Legado no es solamente una herencia, no, legado es que dejes un sello tuyo. Yo, por ejemplo, mi abuelo no está conmigo, pero mi abuelo me ha dejado a mí un legado, porque todo el día estoy Muchos pensando en recuerdos. él. Cada vez que me monto a un potro estoy pensando qué me diría mi abuelo. No sé, me ha dejado un legado. Y no me ha dejado dinero ni me ha dejado nada, Lo me ha decía el dejado, Rey León en la claro, película, está vivo en ti.
y tal, luego no, me dejó una es impronta. una escena brutal, o sea, es decir, cuando de repente él se da cuenta de que tu padre está dentro de él, es muy bonito, porque además es así. O tu abuelo, y además todas las personas que han dejado un vínculo o un recuerdo en nuestro corazón y tal, viven en nuestro corazón. Los tienes presentes a toda hora. Exactamente. Mi abuelo no está presente en cuerpo, pero es que yo para todo lo tengo presente y estoy pensando, ¿este qué me diría? Y cuando lo no sé qué digo, ¿y este qué me diría? Porque lo tengo aquí, porque lo ha logrado, me dejó un Son legado. personas que te han marcado en la vida, desde Claro. luego que viven en tu cerebro, por supuesto. Las personas a las que has admirado, que incluso a lo mejor no han muerto, pero ya no están contigo. Y que te han dejado enseñanzas y te acuerdas mucho de ellos también. Y el proceso de separación o duelo o no duelo y tal, sabes que hubo con esas personas, pues depende de cómo fuere, ¿no? Pero en cualquier caso, las personas que han dejado recuerdo en ti, esas personas viven en ti, estén o no estén. Es Y que es eso es como, fundamental. no es así como se trabaja lo que te decía al principio, lo que os decía al principio, lo que nos decía al principio, que es la impermanencia. El que no podemos Claro. colgarnos de un pirulí y tal, ¿sabes? Que no podemos creer que nada es eterno y tal, ¿sabes? De las cosas que suceden, de los escenarios en que vivimos y de todo lo que está materializado. Entonces eso no nos lo han enseñado, es increíble que no nos lo hayan enseñado, pero no nos lo han enseñado. O por lo menos no nos lo han enseñado de una manera tranquilizadora. Y por eso hemos decidido pasarlo a la zona censured del cerebro. Y es un error, es un gran error. Los animales no, saben corporal y límbicamente sobre la vida y la muerte y no le tienen miedo. Le tienen miedo es decir, a que no se cumplan sus necesidades biológicas. Pero es que esa leona se habían cumplido sus necesidades biológicas. Es decir, es que es brutal eso y tal. Si no, no querría morir, por supuesto que no. Porque la vida es una maravilla. Y los animales eso lo saben y les gusta la vida muchísimo y la defienden además, porque la vida es una maravilla, que es otra de las cosas que no apreciamos los seres humanos, que también se nos ha olvidado de apreciar, y es que estamos vivos, nada más y nada menos. Bueno, la gente, así estoy viva y qué, no, pero es que no te das cuenta de lo increíble es que estés viva, qué maravilla estar vivo, que es la biofilia, cuando uno se da cuenta de lo maravilloso que es estar vivo. Y poder tener experiencias, poder subir y bajar. Es como cierra los ojos, piensa en todo lo que has vivido, te das cuenta. Qué peliculón se ha creado alrededor de tu vida, qué maravilla y tal, ¿sabes? Y que eso es lo que aprendemos también a hacer los psicólogos y tal. Es muy importante que los psicólogos tengamos algo de biofilia. Para poder insuflar en nuestros clientes. Es que es muy interesante la vida mientras que se vive bien y con calidad. Es súper interesante. ¡Qué vidorra! No sé, si algo es interesante, las cosas que nos suceden. Y eso los animales lo tienen sin tanta impresión, es normal. ¿Sabes? No hace falta ni recordárselo, lo tienen perfectamente vigente. Porque no meten nada de censure ni nada de las cosas que hacemos nosotros con nuestros inconscientes y con las cosas que no queremos ver de nosotros. Nosotros también es verdad que somos más complicados, mucho más complicados que ellos. Y además precisamente es por eso y tal, por lo que ellos son animales y nosotros humanos. Pero sí que se puede aprender mucho de los animales, absolutamente en todas las facetas. Fíjate, yo me acuerdo de nuestro primer PowerPoint, podemos aprender sobre la vida sexual, podemos hablar sobre la vida gestante, podemos aprender sobre el parto, podemos aprender sobre el nacimiento, sobre la crianza, sobre la educación, sobre la vida, sobre hacerse adulto en la especie y sobre la muerte. Lo teníamos cada uno de los puntos de las cosas que podíamos aprender de los animales y de las especies sociales, a socializar, es decir, a ser una manada. Es decir, ya en el plano instintivo, ¿no? Es decir, cómo es la sexualidad. Distinguir entre lo que es la sexualidad instintiva y la sexualidad límbica, la que tiene una connotación límbica. Y eso los seres humanos no lo sabemos hacer. Y por eso y tal, ¿sabes? Tenemos tantísimos conflictos con nuestra sexualidad, porque no aceptamos la sexualidad reptiliana, la que es el mero placer físico. ¿Sabes? Y que incluso y tal se puede experimentar en un momento dado y tal con una persona querida y tal, luego vienen los momentos del amor. Es decir, y dejar de romantizar el sexo. Pero bueno, ya hablaremos de sexualidad. Hoy tocaba duelos, y no nos vamos a ir a Marte hoy.
No, hay que ir poquito a poquito porque son temas poderosos, son temas que hay que reflexionar, que pensar y si, si llenamos mucho la mochila nos pesa mucho. Hay que Nos más. atrevemos y tal a decir verdades y a poner las cosas sobre la mesa en el plano científico, nos llamen descuartizadores de ilusiones. Un día hablamos de sexualidad, la naturaleza. Y hablaré yo un poco sobre la experiencia y tal que tengo como psicóloga de escuchar y tal, y de ver cómo, y también la mía propia, por supuesto, estaría siempre apartada, pero vamos, en el sentido de las diferencias que hay y las confusiones que hay entre los seres humanos sobre ello. Porque los Claro que instintos sí. están en el cerebro reptiliano, no están en el cerebro límbico. Los instintos están en el cerebro reptiliano, no están en el cerebro límbico. Tercera y Totalmente. última vez, los instintos no están en el cerebro, están en el cerebro reptiliano, no en el límbico. ¿Entendido? Y yo una cosa que le digo a la gente es que porque hoy en día con toda esta neotendencia de cursos de decir que los animales sanan, curan, arreglan matrimonios, arreglan vidas y que los animales parece que vinieron al planeta a solucionarle la vida al ser Caballos humano. para encontrar pareja. Entonces, todas esas salvajadas que hoy en día, se vende mucho la frase de los caballos. Yo siempre le digo a la gente, bueno, llámalo como quiera, lo que un animal te tiene que hacer es hacerte pensar. Tú observa, analiza, vive y de lo que observes del animal, analízalo tú y te tiene que hacer pensar, te tiene que hacer analizar, porque como estamos diciendo, no somos iguales a los El animales proceso y de no podemos aprendizaje hacer lo mismo que los animales. requiere pensar, pero es que no es pensar, es observar, porque Es nosotros fallamos es en el pensamiento. observa y aprende, pero es Eso sí. tu trabajo. Observa y aprende y no Y pienses tanto en porque las es que reflexiones. pero no pensemos que los animales son los que vinieron a salvarnos y ayudar. No. Ni que somos iguales, ni que nos vamos a comportar iguales. Somos totalmente diferentes, pero Fíjate, qué sí tenemos desastre. una referencia de observación. Muy bien. Ana, nos despedimos y voy a poner la foto que has pedido que para Sí. despedirnos, que me manda una foto. A todos un súper abrazo. Y ahí está la foto de los dos artistas Nos juntos. despedimos con Chapu y con Argos. Que Bueno, son pues les mandamos a los dos nuestros recuerdos con ellos. Muy Chao. bien. un Adiós a beso a todos. todos.